Hijo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a estudiar hoy lo que nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en la historia de los papas. Nos habíamos quedado en San Cayo, que es el papa número 28. Vamos a ver algunos papas. Recuérdense que no los vamos a ver todos porque son 264. No los vamos a ver todos. Vamos a ver simplemente los más importantes, y por eso hemos estudiado los de la época actual, los de la época que sería la época actual que estamos estudiando, que es la época antigua, y de ahí pues obviamente vamos a saltar acontecimientos, no vamos a hacer solamente historia de los papas, vamos a ver de algunos papas y vamos también a saltar algunos acontecimientos de la historia. Entonces estamos viendo la historia antigua eh, y vamos a estudiar estos papas hasta el papa San Melquíades, que es el papa número 32. Vamos a ver estos papas y ya cuando lleguemos a San Melquíades vamos a hablar entonces de uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia antigua, que es el reconocimiento de la iglesia católica y digamos, el momento en el cual la iglesia puede salir de las catacumbas y ya logra ser libre para predicar el evangelio. Pero hasta ahora, recuérdense que es una iglesia escondida, es una iglesia que no puede predicar abiertamente, no puede tener iglesias abiertamente, tiene que estar escondida bajo las catacumbas o en casas de algunas personas. Sí, se hacían muchas cosas, sí había muchas conversiones, pero recuérdense que todo esto era a escondidas, porque los emperadores romanos, estamos hablando de Roma, si hablamos también de las otras ciudades que estaban bajo el imperio romano, que prácticamente era casi todo el mundo conocido hasta esa época, el norte de África, Asia y prácticamente casi toda Europa y mucha parte de Europa del norte, todo estaba bajo el imperio romano. Todos hacían lo que el emperador decía y el emperador había obligado a rendir culto a los dioses romanos. Recuérdense que era la religiosidad romana, que era politeísta, tenía varios dioses. En esa época sucede un acontecimiento muy terrible que fue la quema de Roma. ¿Se recuerdan que la quema de Roma fue cuando el emperador Nerón, ¿verdad? Estaba reinando. El emperador Nerón reinó en torno al año, prácticamente él nació en el año 37 y muere en el año 68. Su reinado fue un reinado muy, pero muy terrible, porque fue uno de los perseguidores de los cristianos más fuertes. O sea, la persecución de los cristianos fue muy fuerte. De hecho, bajo el emperador Nerón mueren Pedro y Pablo. Nos comenta el historiador Tácito, que es uno de los historiadores de esa época, nos recuerda el martirio de Pedro y Pablo. Y por cuanto se sabe hasta ahora, Nerón mandó ejecutar a un apóstol, y se relata eh, cómo el apóstol moría en manos del emperador. Pablo, como sabemos, fue decapitado en Roma, en un sitio donde se le llama las Tres Fuentes, en italiano Le Tre Fontane, quiere decir las tres fuentes.
Porque la cabeza de Pablo, cuando golpeó el piso, al parecer golpeó 3 veces, y en esos 3 lugares surgieron 3 fuentes de agua que todavía existen en la actualidad. Ustedes van ahora en el año 2022 a Roma y van a ese sitio llamado Le Tre Fontane o las 3 fuentes. Ustedes van a poder ver una fuente de agua, ¿verdad? Un manantial de agua que no tiene fin, o sea, que lleva años y años brotando desde el suelo. Son 3 fuentes, una del lado de la otra, así prácticamente debajo de una colina, porque él fue decapitado en una colina y su cabeza cae bajando la colina. No es una colina grandísima. Acuérdense que en Roma una colina es una montañita, pero no es que sea grande, grandísima. Ellos le llaman colina a cualquier cosa que esté un poquito elevado. Entonces es un poquito elevado, pero bueno, le llaman colina, y en ese lugar estas 3 fuentes y este monumento a la muerte de San Pablo. Sin embargo, en la iglesia de San Pablo Extramuros, nosotros tenemos las esposas que se usó eh, para tener prisionero a San Pablo. También se nos recuerda la crucifixión de Pedro bajo el emperador Nerón. O sea, Nerón fue uno de los emperadores más terribles, y él termina con la vida con Pedro y termina con la vida de Pablo. Y obviamente la religión no termina. Él pensaba que terminando con ellos terminaba la religión, sin embargo no. Acuérdense que nosotros estudiamos que después de Pablo siguió ¿quién? Lino, ¿verdad? Que es en el segundo papa de la iglesia. Cualquiera que le pregunte, bueno, después de Pablo, ¿quién siguió? Lino. Y después de Lino vino Cleto, o Anacleto, pero le decían Cleto. Lino, Cleto, Clemente, recuerden, ¿no? Clemente Romano, son los primeros papas de la iglesia, y ahora estamos estudiando Cayo. Bueno, regreso un poquito atrás para hablarle. La quema de Roma fue algo que hizo Nerón. ¿Para qué? Para precisamente culpar a los cristianos. O sea, ¿qué hizo él? Bueno, lo que hizo Nerón es que tomó unos hombres a escondidas, ¿verdad? En torno al año 64, en la noche del 18 al 19 de julio del año 64, recuerden, año 64, que Nerón pidió a estos hombres que pegaran candela a la ciudad de Roma, ¿verdad? A diferentes puntos de la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma empezó a arder, ¿verdad? A quemarse. No se destruyó, obviamente, porque la ciudad de Roma, la mayoría de sus grandes construcciones son construcciones de piedra, pero también existían puentes, etcétera, que había también madera, habían telas también, edificios, etcétera. Por lo tanto, hubo una destrucción muy grande en Roma, sumamente grande, un incendio muy grande. Y él lo hizo para culpar a los cristianos. Él le echó las culpas a los cristianos, dijo, los cristianos mandaron a quemar Roma, tenemos que matarlos. Porque claro, él no podía perseguir a los cristianos simplemente porque estaban profesando otra religión. Quería él tener algo para poder culpar a los cristianos. Entonces él toma esto como motivo para poder culpar a los cristianos, y le dice a los cristianos, le dice al pueblo de Roma. Acuérdense que el pueblo de Roma era un pueblo muy organizado. Recuérdense que de ahí nace el derecho romano, que es la madre y el padre de todos los derechos del mundo. Si ustedes van al derecho penal y al derecho civil en sus países, en cualquiera de los países donde se encuentren, ustedes verán que la raíz de esos códigos de derecho de todos los países, de cada uno de los países, el código de derecho está en Roma. De hecho, la palabra senado y senador empieza en Roma. El primer senado de la historia fue en Roma, ¿verdad? Y después de ahí, bueno, todo. Estados Unidos tiene un senado bueno, muchos países del mundo tienen un senado. El senado
era precisamente compuesto por ancianos romanos. Entonces el derecho romano era muy fuerte y Nerón obviamente se cuidaba mucho de ser culpado por senadores o por alguno de los políticos de la época. Acuérdense que el derecho romano era muy fuerte, entonces él quiso inventar una mentira. ¿Para qué? Para no tener problemas con políticos ni senadores, decir, mira, esto lo hicieron los cristianos, tenemos que perseguirlo. Y entonces así él le daba la libertad a él para poder perseguir a los cristianos, matar a Pedro y matar y asesinar a Pablo. Y también a muchos cristianos, muchos eh, santos mártires que murieron bajo la persecución del emperador Nerón. Entonces, bueno, volviendo atrás a lo que yo les estaba comentando, dejando Nerón a un lado, vamos entonces al Papa San Cayo, que el reinado suyo o el papado suyo es desde el año 283 al año 296. Él sufrió el martirio, eh, pero muy interesante, sufrió el martirio, pero tuvo la oportunidad de tener un papado muy interesante, marcado sobre todo por los grados del orden sacerdotal. Ustedes recuerdan que yo les he hablado del orden sacerdotal con 3 grados, ¿verdad? Diaconado, que es el diácono; presbiterado, que es el sacerdote, o presbítero también se le llama, pero es el sacerdote, el sacerdocio; y episcopado, que es el episcopo, o sea, el obispo. Entonces, 3 grados. Sin embargo, el Papa San Cayo agrega otros grados que hoy en la actualidad tenemos algunos, no todos, pero sí tenemos algunos. Algunos de ustedes que tal vez sea un poquito más ancianos recordará que existían estas órdenes menores que se le llamaban, que ahora ya son menos, pero en aquella época sí eran muchos. Los ordenó San Cayo, estas órdenes menores, que fue el hostiario, que era la persona encargada. El hostiario era como lo que nosotros le llamamos ahora el sacristán, ¿verdad? Pero era un seminarista que todavía no había llegado a ser sacerdote y pasaba por los grados, y uno de los grados era el hostiario, que entonces tocaba la campana, preparaba para la misa, abría la puerta de la iglesia, y se le llamaba el hostiario. Hostiario porque viene de hostia, porque preparaba las hostias también para la consagración, etc. Después la siguiente orden fue la orden del lector, los lectores. Recuérdense que los lectores en aquella época no era cualquiera, o sea, los lectores eran personas ordenadas para la lectura y generalmente, obviamente, eran hombres. Ya no, ya en la iglesia es más abierto, el lector no es una orden, sino un ministerio, y lo puede ejecutar un hombre o una mujer, ¿verdad? Eso es la actualidad. Pero en aquella época solamente podía hacerlo un hombre elegido y ordenado para ser el lector, ¿ya? Después estaba, la otra orden era el acólito. Entonces, el acólito, que nosotros lo conocemos hoy también como monaguillo, el acólito es el que ayuda al sacerdote en la misa. Incluso el acólito tenía muchas más funciones, no solamente como el acólito que está al lado del sacerdote, que le lleva el cáliz y todo eso, sino que el acólito también podía dar la comunión. O sea, dar la comunión ya consagrada. El único que podía consagrar, el único que puede consagrar, ustedes saben que es el sacerdote, pero el acólito puede dar la comunión a las personas con hostia ya consagrada, obviamente, con el cuerpo de Cristo. En la actualidad existe el lector y existe el acólito, pero el lector es un ministerio y por lo tanto lo puede ejecutar cualquiera, y el acólito es también otro ministerio y puede ejecutarlo cualquiera, también incluso ya está aceptado que pueden haber también monaguillas o acólitas niñas, ¿verdad? Que antes eran solamente varoncitos los que iban a ayudar en el altar. Sin embargo, ahora también las niñas pueden hacerlo, ¿verdad? Niñas o adolescentes. Incluso puede hacerlo también un adulto, ¿eh?
no está restringido, ya no hay ninguna restricción. Sí, obviamente no puede ser cualquiera, tiene que estar bautizado y obviamente el párroco tiene que hacer una elección, ¿verdad? Para esto. Pero está más abierto que en esa época solamente eran ordenados para esa función específica. Existían otros que ya se perdieron, que son el exorcista, el subdiácono, y bueno, el hostiario ya se perdió también en realidad, el hostiario no existe. Entonces las tres órdenes que existían en esa época, que las instituyó el Papa San Cayo, que es el hostiario, el exorcista y el subdiácono, ahora mismo no existen. El hostiario prácticamente lo hace un sacristán, ya no existe el hostiario. El exorcista, que en aquella época era un ordenado precisamente para la labor del exorcismo, ahora no, ahora lo hacen sacerdotes exorcistas, pero son especializados para eso. Y el subdiaconado, ese ya completamente se perdió. No existe el subdiácono. Lo que existe es el diácono y el sacerdote y el obispo, obviamente, ¿no? Luego viene Papa, bueno, eso es una de las cosas más importantes del papado de San Cayo. Vamos al papado de San Marcelino, que fue del año 296 al año 304. Ya estos años son años de una persecución sumamente interesante y fuerte, que fue si nosotros vimos la de Nerón en el año 64 al 68, que fue una de las persecuciones más sangrientas con la quema de Roma, ahora vamos a ver otra también sangrienta. ¿Ok? Entonces, el año 64, 67, 68, ¿verdad? Esos años allí, fue una persecución muy fuerte por parte del emperador Nerón con la quema de Roma. Sin embargo, ahora, en torno a los años 300, 304, una persecución sumamente grande por parte del emperador Diocleciano. Diocleciano fue otro de los emperadores más contrarios a la iglesia. Fíjense, en estos 300 años la iglesia pasa por momentos diferentes. Hay momentos de mucha persecución y hay momentos de mucha bonanza, ¿eh? No podemos decir que todos los emperadores romanos antes del año 300 eran malos todos, no, 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 habían emperadores más benévolos, habían emperadores que podían también haber dado una posibilidad, digamos, entre comillas, a la iglesia de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, con excepción, digamos, de estas dos grandes persecuciones, las otras persecuciones fueron más pequeñas y algunos inclusive no persiguieron nada a la iglesia. Entonces, no podemos decir que desde el año 33, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo, la muerte de Jesús, etcétera, al año 311 fueron años de persecución todos, no. Hubieron años de bonanza, hubieron años de tranquilidad para la iglesia, solo que era una paz, digamos, no muy tranquila, ¿verdad? No muy tranquila. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se desataba una persecución. Entonces, sí había momentos de paz, pero no era una paz muy tranquila. Pero había momentos de persecución muy fuerte y una de las persecuciones más fuertes fue la persecución de Diocleciano junto con la de Nerón. Recuérdense esos dos grandes emperadores que fueron los más enemigos de la iglesia, Nerón y Diocleciano. Y Diocleciano llegó a quemar las iglesias que habían sido edificadas en esa época, hasta ese momento. Como les decía, había momentos para la iglesia de bonanza y la iglesia podía edificar templos, etcétera. Podía, digamos, ejecutar su misión con un poco de persecución, pero digamos que no tanto, no tanto. Podía subsistir. Sin embargo, con Diocleciano fue horrible. O sea, Diocleciano quemó iglesias, quemó incluso textos sagrados, quemó Biblias, quemó misales. Y entre sus víctimas tenemos grandísimos santos, por ejemplo, Santa Lucía, ya ustedes la conocen, el martirio de Santa Lucía, que como ustedes saben le sacaron los ojos, fue en la época de Diocleciano, fue por orden de Diocleciano. Entonces, ahí tenemos
la mártir Santa Lucía, tenemos también la mártir Santa Inés. Santa Inés es de esa época también, Santa Inés mártir. De hecho, hay una iglesia dedicada a ella, muy famosa en Roma, hermosísima la iglesia de Santa Inés en Roma, hermosísima. Si van a Roma hay que visitarla. En italiano es Agnese, Agnese. De ahí es donde viene también el nombre Agnes, Agnes o Agnés, viene de Inés, solo que en diferentes lenguas. En italiano es Agnés, Agnese. Inés es una mártir romana que también padeció bajo el imperio, ¿verdad?, de Diocleciano, padeció también su martirio. Acuérdense que eran vírgenes y que ellas prefirieron morir antes de ofrendar las ofrendas a los dioses romanos. Santa Viviana también es de esa época. San Sebastián, que recuérdense que San Sebastián es como se llama, de hecho, San Sebastián es como se llama el, el cementerio de Roma. El cementerio de Roma se llama San Sebastián, porque precisamente allí San Sebastián fue que sufrió el martirio. Entonces, San Sebastián fue un martirio muy interesante, porque San Sebastián mártir fue amarrado a una columna y su muerte fue a flechazos. A flechazos. Si quieren, como estamos hablando de estos mártires, porque me interesa mucho que ustedes lo tengan en cuenta, voy a compartirles la pantalla para que lo vean. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Si quieren pueden verlo. Aquí van a ver la imagen de San Sebastián. Vean, él fue amarrado en un tronco y su martirio fue precisamente a flechazos. Flechas, 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 hasta que esas flechas atravesaban órganos de su cuerpo, se desangró y murió. Ese fue el martirio de San Sebastián, atado a una... Y fue martirizado precisamente en el lugar donde está el mayor cementerio de Roma, y ese cementerio se llama San Sebastián. Es el cementerio que visita mucho el Papa Francisco en honor de San Sebastián, porque allí fue martirizado San Sebastián. Santa Lucía, que ustedes conocen muy bien, es muy famosa porque inclusive hay hasta un país, ¿verdad?, una isla del Caribe que se llama Santa Lucía las Granadinas, y bueno, hay muchas iglesias dedicadas a Santa Lucía. Aquí tenemos una imagen de ella. Ustedes saben que el martirio de Santa Lucía fue precisamente cuando le sacaron los ojos, ¿verdad?, a Santa Lucía. Esta es una de las imágenes de Santa Lucía. Hay varias, ¿verdad? Aquí la tenemos también como patrona de la vista. Su fiesta se celebra el 13 de diciembre, que es el momento de su muerte, de su martirio. Hay algunas personas que me preguntan, padre, ¿por qué la iglesia celebra el Día de los Santos como el día de su muerte? Bueno, la iglesia celebra el Día de la Muerte porque es el día que ellos van al cielo. Por eso es que nosotros celebramos no el día de su nacimiento. Algunos sí. A ver, no todos los santos se celebra el día de la muerte, depende. Si la muerte de un santo coincide con una fiesta muy grande de la iglesia, entonces la iglesia prefiere celebrar el día del cumpleaños, o sea, el día del nacimiento. Pero la mayoría de los santos, nosotros lo que celebramos es el día de su muerte. ¿Por qué el día de su muerte? Porque cuando ellos mueren van al cielo, y por lo tanto lo que nosotros celebramos es eso, la santidad, o sea, el paso de ellos de este mundo al cielo. Entonces por eso la iglesia celebra los santos el día de su muerte.
Y Santa Inés, también para que la conozcan, por eso es que les estoy presentando estas imágenes, porque son imágenes muy bonitas. Santa Inés, que se simboliza siempre con el corderito, eh, y la palma en sus manos. A ver cuáles le presento. Esta es un poquito más... Bueno, pero esta no tiene la palma. Esta es más clásica, que tiene los lirios, ¿verdad? Como signo de la pureza, de la santidad, de la virginidad de Santa Inés. La bondad del Cordero, ¿verdad? Que es esa bondad también de la cual gozaba Santa Inés, y la palma del martirio. Porque acuérdense que la palma es el símbolo del premio del martirio. ¿Okay? O sea, Dios premia a quien es martirizado. Entonces, como vieron allí, tenemos también Santa Inés, mártir, en la época del emperador Diocleciano. Entonces, el emperador Diocleciano eh, persiguió a la iglesia muy fuertemente, y obviamente mm, el perseguir a la iglesia, el perseguir a la iglesia hizo que muchos mártires murieran, ¿verdad? Como San Sebastián, como Santa Inés, Santa Lucía, Santa Viviana, ¿verdad? Y otros santos más. De acuerdo con la traducción, Inés, para que ustedes conozcan, porque sé que Cecilia la conocen más, perdón, Cecilia no, y sí, Cecilia también es mártir romana, por eso es que me viene a la mente Cecilia, pero no, no es Cecilia, Lucía. Lucía la conocen más, Sebastián lo conocen también bastante, Santa Inés no lo conocen, no la conocen tal vez mucho, pero bueno, para que ustedes conozcan a Santa Inés, era una hermosa joven romana, eh, que desde muy joven fue pretendida por muchos ricos, muchos influyentes, ¿verdad? Que querían casarse con ella, pero ella los rechazaba. ¿Verdad? Ella quiso comprometerse solamente con Cristo, era una virgen. Acuérdense que en esa época existían las órdenes de las vírgenes, que no eran monjas, sino que eran simplemente vírgenes, que querían mantener su virginidad, o sea, consagrar su virginidad a Jesús. Eh, pero ella fue llevada para ser ultrajada por estas personas que querían estar con ella. Fue llevada a un prostíbulo eh, para poder ultrajarla y doblegar su voluntad, ¿verdad? Para que ella cediera. Pero ella logró escapar. Ella logró escapar. Y según nos comenta la historia de la iglesia, ella logró escapar ayudada por los ángeles. Y los romanos, que se enfurecieron por esto, quisieron volver a capturarla. Entonces, cuando fue encontrada, ya ella supo que obviamente lo que le esperaba era la muerte. Fue llevada encadenada a la hoguera, pero fíjense qué fuerte, que las llamas de la hoguera no le hicieron daño, ninguno. Luego entonces, como fracasaba el intento de matarla, que era lo que ellos querían, se decidió entonces decapitarla. Entonces en el año 304 la decapitaron, o sea, le cortaron la cabeza, y murió la mártir Santa Inés. Es una de las mártires más famosas de la iglesia, igual que San Sebastián. Fíjense que cuando rezamos el canon 1, el canon número 1 de la iglesia, que casi nunca se celebra porque los sacerdotes casi siempre utilizamos el 2 o el 3, el 2 más que nada, que es el más cortito, porque es más corto, pero el 1 es bastante largo, el canon de la misa, más largo, pero es muy hermoso, incluso menciona a los mártires romanos. Y bueno, de ahí se menciona a Inés, se menciona a Lucía, a Cecilia también, a San Sebastián. Muere también San Luciano, mártir, bajo el emperador Diocleciano. Entonces, Diocleciano fue un emperador muy fuerte, sumamente fuerte, persiguió a la iglesia hasta el año 304, lo cual hizo que la iglesia perdiera muchos
de sus seguidores, pero los convirtió en mártires. Y como, como la misma iglesia dice, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, porque estos mártires produjeron más conversiones de cristianos a a la iglesia católica. Entonces, en el año ya 304, muere el Papa San Marcelino, y la iglesia con el emperador Diocleciano y esta persecución tiene que estar 4 años sin papa, porque no hay posibilidad para la iglesia de poder juntarse de nuevo y elegir al nuevo papa. Simplemente hubo sede vacante. Ustedes saben que cuando muere un papa se declara lo que se llama la sede vacante hasta que se elige el nuevo. Entonces hubo sede vacante durante 4 años, hasta que en el año 308 se elige al Papa San Marcelo I, que también es mártir, también muere mártir, igual que San Marcelino. En el año 304 eligen al Papa San Marcelo I, pero que dura muy poco también, porque muere en el año 309. Prácticamente su pontificado fue muy cortito. Después de que la sede vacante de Roma estuvo 4 años sin papa, él se dedicó prácticamente a una dificilísima tarea, que fue la tarea de poder obtener el perdón para aquellos que durante las persecuciones habían abusado, ¿verdad? Porque había muchos soldados romanos que luego se convirtieron. Al ver el testimonio de los mártires, se convirtieron, y el Papa les otorgó el perdón a los perseguidores romanos que se convertían. Luego, en el año 309 al 310, prácticamente un año también, estuvo el Papa San Eusebio, que es el Papa número 31. Durante su pontificado continuaron también las polémicas, sobre todo las polémicas sobre los apóstatas, o sea, las personas que llevaron a la iglesia prácticamente al borde de un cisma, de una división, porque eran personas que creían en doctrinas completamente contrarias a la doctrina de la iglesia. Entonces empezaron a existir los apóstatas, y esta lucha contra los apóstatas fue muy difícil para el Papa San Eusebio. Acuérdense que los apóstatas son todas esas personas que creen en creencias contrarias a las creencias de la iglesia. Entonces la iglesia estaba casi por dividirse en un cisma, pero el Papa mantuvo bastante bien su posición, y sufrió el martirio en Sicilia en el año 310. En el año 311 es elegido el Papa San Melquíades, que fue uno de los papas que obtiene, digamos, ya el primer papa que obtiene la libertad, porque ese año, recuérdense de ese año muy bien, este año es muy importante para la iglesia, porque este año es el año en el cual la iglesia obtiene finalmente la libertad. Ya la iglesia no va a sufrir persecuciones de parte del Imperio Romano. ¿Por qué? Les voy a comentar qué fue lo que sucedió. El emperador Constantino, que se llama Constantino el Grande, le llaman Constantino el Grande, estaba en una de las batallas. Acuérdense que los emperadores luchaban contra los bárbaros, luchaban contra potencias, ¿verdad? De territorios que querían ocupar el territorio del Imperio Romano. El Imperio Romano era muy fuerte, pero habían también otros que querían usurpar el terreno del Imperio Romano, como por ejemplo los bárbaros, y atacaban al imperio. En uno de esos ataques, el emperador Constantino mira en el cielo un signo, y el signo que él ve en el cielo es una cruz. O sea, por primera vez un emperador romano tiene
una visión sumamente importante es la visión de la cruz en el cielo. Y escrito en la cruz estaba, según el mismo Constantino comenta, tiene un escrito que dice in hoc signo vices, que quiere decir con este signo tú vencerás. O sea, Dios le está diciendo al emperador, con la cruz tú vas a poder vencer, tú vas a poder vencer. Entonces, esto hace que el emperador Constantino se convierta a la fe católica. El primer emperador que se convierte, porque acuérdense que los anteriores emperadores, antes del 311, todos los emperadores, la única religión que ellos básicamente profesaban era la religión romana, o sea, la religión de los dioses romanos. Sin embargo, Constantino el Grande, ¿verdad? Como lo conocemos, es el primer emperador que se convierte a la fe. Se convierte a la fe con el signo de la cruz en esa batalla en el año 311 y en el año 313, Constantino firma un edicto que se llamó el Edicto de Milán. Recuérdense de esto porque esto es muy importante en la iglesia. El Edicto de Milán es el punto más importante para la iglesia que estaba siendo perseguida por los emperadores. El Edicto de Milán da la posibilidad a la iglesia de ser oficial, no la única. Ojo con esto, ojo con esto. No va a ser la única religión del Imperio Romano, pero sí va a ser una religión oficial en el Imperio Romano. Entonces, en el año 313, con el Edicto de Milán, la Iglesia Católica va a convertirse en religión oficial del Imperio Romano. En todo el Imperio Romano, ya la Iglesia Católica no tenía que sufrir persecución ni esconderse, nada. En el año 313, toda la Iglesia Católica sale hacia afuera, vuelve de nuevo a reconstruir sus iglesias, vuelve de nuevo a edificar templos para volver de nuevo a una vida, pero ahora mucho, mucho más libre, porque ya es oficial. Nadie, ninguno de los soldados romanos podría desde ese momento en adelante perseguir a la iglesia. Al contrario, podían convertirse en cristianos, porque de hecho el primer emperador cristiano fue el emperador Constantino. Entonces, no se les olvide eso porque es un nombre muy importante. Igual también su madre, Santa Elena, que la madre del emperador, que incluso es santa, Santa Elena, ella va a hacer algo que es sumamente importante para la iglesia católica. Santa Elena de Constantinopla, como se le llama también, ella va a buscar en la tierra de Jesús, en la Tierra Santa, va a buscar las reliquias que existían de Jesús. Y una de las cosas que Santa Elena trae de Jerusalén es la cruz. Si ustedes van a Roma, ya de la cruz de Jesús queda muy poco. O sea, queda una cosita así chiquitita, prácticamente. Muy chiquita. ¿Y por qué? Porque después que Santa Elena la trae, muchas personas, y sacerdotes, y obispos, iglesias, querían una reliquia de la cruz. Entonces le arrancaban un pedacito. Y otro que le arrancaba otro pedacito, y otro pedacito, y otro pedacito, hasta el punto que la cruz de Jesús ahora lo que queda es muy chiquita.
es muy pequeña, porque prácticamente de arriba y de los costados y de abajo se ha venido quitando pedazos y ya lo que queda es solamente la parte del centro, digamos, de la cruz. Pero pueden ir. Es una iglesia que se llama Santa Croce in Gerusalemme, se llama en italiano, que quiere decir Santa Cruz de Jerusalén, que queda en el mismo centro, el mismísimo centro de Roma. Muchas personas que van a Roma no la ven porque es una iglesita chiquita, no es como las iglesias grandes que conocemos, como Santa María la Mayor, que es donde está el pesebre, no es como San Pedro en el Vaticano, no es tampoco como San Pablo Extramuros, no es tampoco ni siquiera como San Juan de Letrán. Muy cerca de San Juan de Letrán se puede ir caminando desde la Basílica de San Juan de Letrán, eso lo tengo en la mente, lo recuerdo por tantos años que viví en Roma, caminando de la Basílica de San Juan de Letrán hasta la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Es cortito, no es tan largo, se puede ir caminando. Y allí ustedes pueden encontrar la imagen de la cruz de Jesús. Voy a compartir la pantalla para que vean a Santa Elena y la conozcan. Aquí está Santa Elena, que bueno, fue emperatriz de Roma, por lo tanto, un personaje muy, muy importante, que al viajar a Jerusalén, ella trae consigo muchas reliquias y una de las cuales fue la cruz de Jesús. ¿Verdad? Ahí está Santa Elena con la imagen de la cruz, que es la imagen del signo, ¿verdad? Que Constantino ve en el cielo y ahí es donde entonces ella dice, no, pues hay que buscar este signo que es tan importante, el signo de la cruz. Y por eso ella va a Jerusalén a buscar la cruz de Jesús. La cruz estaba en poder de cristianos, obviamente que la conservaban como una reliquia, pero ella obviamente la quiere traer a Roma para tenerla en Roma como centro del Imperio Romano. Recuérdense que en aquella época ya Jerusalén había quedado como un patriarcado con mucha importancia, pero no igual que Roma, porque Roma era ya el centro del imperio y era el centro del papado, por el hecho de que Roma fueron las ciudades donde estuvieron Pedro y Pablo y las ciudades donde estuvieron también los sucesores de San Pedro, que son los papas, y por lo tanto ella se trae la cruz a Roma. Con el emperador Constantino se dan pasos muy gigantes. O sea, ya la iglesia no tiene miedo, ya la iglesia sale afuera. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno, por una parte. Por otra, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque la iglesia que había sido perseguida era una iglesia de mártires, era una iglesia de testimonio, era una iglesia de bondad, era una iglesia de apoyarse unos a los otros, de cuidarse. La iglesia que vamos a conocer más adelante no siempre va a ser así de esa manera. ¿Y por qué? Porque obviamente está fundada por humanos, porque ha logrado el poder, lamentablemente. Esto es bueno por una parte, pero es malo por otra. Es bueno porque le da a la iglesia la posibilidad de predicar sin miedo, le da la posibilidad a la iglesia de edificar templos sin miedo. Ya el emperador es cristiano y por lo tanto, pues, forma parte de la iglesia, tenemos libertad, ¿no? Es como cuando en un país dice, bueno, el presidente es cristiano, podemos nosotros edificar iglesias, hay libertad de religión. Y eso lo hace el emperador Constantino en el año 311 con la visión de la cruz, pero en el año 313 ya lo hace jurídico con el edicto de Milán. Sin embargo, la iglesia, lamentablemente con el poder, también llega a corromperse. Y no siempre vamos a encontrar una historia positiva, ¿verdad?, de la iglesia. Claro, no tanto ahora en la época antigua, vamos a verlo más en la época medieval, donde la iglesia quiere incluso mucho más poderío. Con la caída del Imperio Romano, la iglesia prácticamente era la cabeza de todo el centro de Italia, que le llaman el Lacio, ¿verdad? Donde se habla latín. Por eso se llama Lacio, porque de ahí viene el latín. Y, y la iglesia tomó mucho poderío, que inclusive se apoderó de tierras.
Entonces, sí fue bueno por una parte, no fue bueno por otra, porque lamentablemente acuérdense que el poder corrompe y lamentablemente el poder también puede corromper a las personas. No todas, obviamente, y estas sombras que nosotros vemos en la iglesia no es la esencia de la iglesia, sino que son, digamos, aspectos normales, ¿verdad? Por los cuales pasa todo tipo de organización humana, porque recuérdense que la iglesia es fundada por Dios, pero con humanos, con seres humanos. El Papa es un ser humano y obviamente también obispos son seres humanos y por lo tanto se cometen errores. Eh, por ende, es muy importante la historia de la iglesia hasta este momento y es muy gloriosa la historia de la iglesia, pero por otra parte, recordemos que no es tan positiva como vamos a ver después, más adelante, con algunos eh, de los papas y de los ministros que no fueron realmente ejemplo. Después viene el Papa San Silvestre I, desde el año 314 al año 335. Ya la iglesia tiene un esplendor, ya no hay miedo y ya la iglesia puede congregarse. Entonces, con el Papa San Silvestre I sucede algo que para la iglesia es sumamente importante. Fíjense que lo estoy diciendo, es muy, muy importante. Muy importante. La iglesia comienza ya a organizarse, ¿verdad? Ya la iglesia tiene el poder de congregarse, tiene el poder de edificar templos, tiene también el poder de congregarse, que antes estaban todos escondidos y no podían casi moverse, podían viajar, pero muy poco, que no te vean, que no sepan que eres cristiano. Un miedo, porque es normal, ¿verdad? Por las persecuciones, especialmente la última, que fue la del emperador Diocleciano. Con el Papa San Silvestre I, nosotros vamos a ver el primer concilio ecuménico de la Iglesia. ¿Ah? ¿Qué cosa es un concilio? Les voy a explicar qué cosa es un concilio. La Iglesia ha tenido pocos concilios concilios ecuménicos en la historia de la Iglesia. Porque un concilio lo puede congregar cualquier obispo en su territorio. Hay concilios que se han hecho. Sin embargo, concilios ecuménicos, se llaman así concilio ecuménico. ¿Por qué se llaman ecuménico? Porque congregan a toda la iglesia universal. Acuérdense que existía solamente la iglesia católica, solo la iglesia católica. Entonces, la iglesia católica se podía reunir ella toda junta en un lugar. ¿Para qué? Para reflexionar sobre algún tema importante, ¿ya? Los concilios que ha habido desde el primero hasta el último no han sido muchos, como le digo. Son alrededor de, creo que son 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Son 22 concilios. Comenzando por este que vamos a estudiar ahora, que es el Concilio de Nicea, terminando con el Concilio Vaticano II, que ustedes ya conocerán mucho mejor, porque algunos de ustedes existía, pienso yo que estaban, bueno, creo que algunos de ustedes ya había nacido en el año 1965, por lo tanto lo recordarán muy bien, 61 al 65. Bueno, yo seré viejo, pero no soy de esa época. No me recuerdo, obviamente, pero lo he estudiado, el Concilio Vaticano II, porque es el último concilio de la Iglesia, que fue en el año, como les digo, 1961, 1965. El Concilio Vaticano II, perdón, no el 61, el 62 al 65. 61 fue la preparación. Eh, Sin embargo, el primero de todos, que fue el Concilio de Nicea, fue en el año 325. 325 convocado por el emperador Constantino.
¿verdad? Existía todavía, estaba vivo todavía el emperador Constantino, pero ya obviamente el papa era el Papa Silvestre I. Junto con el papa, acuérdense que al principio quienes congregaban al concilio eran los emperadores porque eran emperadores cristianos. Más o menos lo que pasa ahora con la iglesia anglicana. Ustedes saben que el jefe de la iglesia anglicana no es el obispo de Canterbury. El obispo de Canterbury es prácticamente, digamos, como, sí, la cabeza visible de la iglesia, pero el jefe de la iglesia anglicana es reina, la reina de Inglaterra. Es la jefa de la iglesia en el sentido, digamos, de autoridad. Entonces, pasaba lo mismo en la iglesia antigua. En la iglesia católica antigua, digamos que la autoridad era el emperador romano, el emperador Constantino. Y el papa, obviamente, es el representante de la iglesia, es el papa, pero quien congregaba al concilio era el emperador, que no sabía nada del concilio, obviamente. Yo pienso que ni se metía a hablar nada porque no sabía nada de religión, pero él era el que tenía la autoridad como emperador y entonces él congregaba al concilio. Él congregó al concilio, o sea, llamó a los obispos de diferentes partes del mundo y se congregaron en Nicea. Por eso se llama Concilio de Nicea. Fíjense que los concilios van a tener lugares diferentes de congregarse. El primero fue en Nicea, el segundo fue en Constantinopla, el tercero fue en Éfeso y luego el cuarto en Calcedonia. Después viene Constantinopla segundo y Constantinopla tercero. Luego viene Nicea segundo, Constantinopla cuarto, Constantinopla quinto y después vienen los concilios latinos, más bien porque viene más hacia, hacia esta parte más latina, que fue Letrán, el concilio de Letrán primero, Letrán segundo, Letrán tercero y Letrán cuarto. Y luego viene concilio de León primero, concilio de León segundo, concilio de Viena, que fue uno solo nada más, Constanza, uno solo, Basilea, luego vuelve a Letrán, pero este Letrán es el Letrán quinto, concilio de Trento, que este es sumamente famoso, que lo vamos a estudiar cuando hablemos de del cisma de Lutero, porque es el concilio de Trento es el que le da la respuesta a todas las interrogantes de Lutero en el año 1545. Luego de Trento viene el Concilio Vaticano I, que no sé si alguno de ustedes estaba vivo para esa época, no creo, porque fue convocado en el año 1869 por el Papa Pío IX y el Concilio Vaticano II, que sí se recordarán algunos del Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, que congregó el Concilio Vaticano II en el año 1962, pero ya era bastante mayor el Papa, muere, y quien cierra el concilio fue Pablo VI en el año 1965. Pero no quiero adelantarme porque ya estoy muy allá, y no quiero adelantarme porque la historia de la iglesia que estamos estudiando es la antigua. Cuando lleguemos a la iglesia contemporánea hablaremos del Concilio Vaticano II y el por qué Juan XXIII ve la importancia de congregar el concilio. Y bueno, el cierre por parte del Papa Pablo VI. Pero bueno, estábamos hablando del primer concilio de la iglesia, que fue el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. ¿Por qué se congrega el concilio de Nicea en el año 325? Bueno, existía un sacerdote llamado Arrio, nombre un poquito raro, que él prácticamente ideó una doctrina, o sea, se creó en su mente una doctrina completamente contraria a la doctrina cristiana, pero una doctrina que muchos siguieron, incluso muchos sacerdotes de aquella época. Arrio decía que Jesús no era Dios. Arrio decía que Jesucristo fue creado por Dios Padre. Recuérdense que cuando hablamos en Biblia, que yo les hablé de la Trinidad y les hablé de que el Hijo de Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha sido
engendrado por el Padre, por lo tanto no creado. De hecho, en el credo decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, etcétera, etcétera. Pero Arrio decía que sí, que Jesucristo fue creado por el Padre y estaba subordinado al Padre, estaba por debajo del Padre, y ya obviamente está contrario a la doctrina de la Santísima Trinidad, que en la Santísima Trinidad no hay nadie por encima de nadie, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la misma naturaleza, los tres. Ok, nadie es subordinado a ninguno. Sin embargo, Arrio decía, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, ha sido creado por Dios, es un hombre, está subordinado a él, y por lo tanto, él, ¿verdad? Sostenía de que el Hijo de Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad, no existió siempre, sino que fue creado por el Padre, ¿verdad? En algún momento de la historia fue creado por... Acuérdense que para nosotros no. Para nosotros la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, como Hijo de Dios, existe desde siempre y para siempre. Nadie lo ha creado. O sea, existe desde siempre, igual que Dios, porque es de la misma naturaleza que el Padre. Por lo tanto, no tiene ninguna diferencia con el Padre en el sentido de que es Dios igual que el Padre, solo que es una persona diferente en el sentido de son tres personas en un Dios. Acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero un solo Dios. ¿Ok? Pero ninguno de los tres ha creado al otro, sino que los tres existen desde siempre, desde antes de la creación del mundo y desde antes de todos los siglos. Desde la eternidad, existe desde siempre y para siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Arrio no creía en esto. La iglesia, como vio que Arrio tenía muchos seguidores, y había muchos sacerdotes que lo seguían y que decían, sí, tienes razón, Arrio, y creó una doctrina que se llamó el arrianismo. Entonces el emperador dijo, ustedes tienen que arreglar esto. Él no sabía de teología, no sabía de fe, pero sabía que había un problema dentro de la iglesia, porque había una división muy grande. Ya la iglesia tenía libertad, ya la iglesia era grande, había muchos seguidores, pero había un desorden desde el punto de vista doctrinal. Entonces, el emperador Constantino, junto con el Papa, como les comentaba, con el Papa Silvestre, congregan a la iglesia en Nicea. Y en Nicea, entonces, se crea el primer texto del credo. Porque acuérdense que hasta esa época no tenían credo. O sea, creían, sabían en lo que creían, pero no se había redactado el credo, no se había escrito. Entonces, básicamente no se conoce, no se conoce. ¿No? No sabemos. Bueno, sí, creemos en Dios, creemos que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, pero no hay nada escrito que nos diga, a ver, ¿qué es lo que creemos de esto? Ah, ya, Nicea, el concilio de Nicea, los obispos reunidos en Nicea, junto con el Papa, deciden crear un credo que no se va a terminar en Nicea, no va a terminar en Nicea, sino que va a terminar en Constantinopla primero, que es el segundo concilio de la iglesia. Y entonces en Constantinopla segundo ya vamos a tener el credo como lo tenemos hoy. Por eso se llama al credo que tenemos hoy, el credo largo, el de la misa. Acuérdense que hay dos credos. El credo largo, que es el credo de la misa, que se llama también credo niceno-constantinopolitano. Se llama así, credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque empieza en el concilio de Nicea y termina de redactarse ya completo en el concilio de Constantinopla en el año 381. En el concilio de Constantinopla ya se redacta el credo. Entonces la iglesia dice, mira, Arrio, tú puedes creer lo que tú quieras, pero esa no es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es esta. ¿Por qué? Porque todos los obispos reunidos, junto con el Papa, haciendo una reflexión teológica, con la luz del Espíritu Santo, redactan el primer credo, que fue el niceno constantinopolitano. Después se redacta el credo más corto, que se llama el credo apostólico, se llama apostólico porque tiene 12 frases, digamos así, 12 oraciones,
por eso se llama apostólico, que es el credo que rezamos cuando rezamos el rosario. Generalmente se usa el credo corto, que es el credo apostólico. Sin embargo, en la misa rezamos el credo niceno-constantinopolitano del año 381. Vamos a recordarlo para saber qué es lo que la iglesia puso en el credo, ¿verdad? Dice, es importante que sepan que la iglesia, cuando creó el credo, lo creó con la palabra creemos. ¿Por qué? Les voy a explicar. La iglesia quería crear un credo que fuese pronunciado por todos, pero como que todos lo hicieran suyo, como que decimos creemos. Fíjense que el credo no es como ahora lo rezamos. Ahora nosotros decimos creo en un solo Dios, o sea, yo personalmente. ¿Por qué? Porque la iglesia hizo este cambio, porque la iglesia se dio cuenta de que creemos es algo muy general. Sin embargo, el credo tiene que ser algo personal, tiene que ser algo que tú dices, no, mira, no sé lo que tú puedes creer, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, creo en la iglesia. Entonces es algo personal. Pero cuando la iglesia los redactó, la primera redacción no decía credo, decía creemos. ¿Por qué? Porque estaba redactado para una congregación, para la misa, para que todos lo dijeran juntos. Creemos. De hecho el credo dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, o sea, de la misma sustancia del Padre. Fíjense que no dice de la misma naturaleza que el Padre. Ese fue un cambio posterior. El credo original dice consubstancial con el Padre. Solo que es una palabra un poco difícil. Y entonces se cambió. Se cambió como de la misma naturaleza que el Padre. Es lo mismo, en realidad. Pero consubstancial es una palabra filosófica para decir que es de la misma substancia del Padre, o sea, que tiene la misma naturaleza, ¿verdad? En otras palabras. Consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen. Así decía el credo, ¿verdad? Se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, porque, claro, María había dado su sí. María también daba su importancia, solo que después hubo cambios en el credo, como les digo, ¿verdad? Y se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ¿verdad? Sin embargo, se decía, se encarnó por obra del Espíritu Santo y de la Virgen María, dándole a la Virgen María la importancia de haber dado el sí. Entonces también es como obra suya. Pero bueno, la iglesia después decidió que fuese totalmente obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado y en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ven que se repite mucho el y, que después eso se va a cambiar en el credo, pero era muy interesante porque ellos decían, es importante y para que vean que creemos en esto, pero creemos también en esto y también en esto y también, ¿verdad? En que su reino no tendrá fin, etcétera, etcétera. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque hubo también una herejía en contra del Espíritu Santo, que decía que el Espíritu Santo es simplemente un espíritu que Dios mandó como si fuese un ángel. No, no es un ángel. El Espíritu Santo es Dios. Él mismo es Dios. Entonces, por eso es importante en el credo cuando decimos procede del Padre y del Hijo. Procede, ¿por qué? Porque es enviado por el Padre y por el Hijo, pero reciben la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Después dice, creemos en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el credo en español. Pero el original fue el credo en griego, que obviamente no se los leo porque obviamente va a ser muy raro para ustedes. Pero es un texto sumamente hermoso, el texto en griego. Y fíjense que es un poco difícil, claro, porque obviamente para quien no ha escuchado nunca el griego, pero tiene una musicalidad muy bonita. No sé si logramos al menos escucharlo, para que ustedes escuchen el texto en griego del primer credo, que fue el original. Acuérdense que se escribió en griego el credo. Πιστεύομεν έψιλον σίγμαν αθεόν πατέρα παντοκράτορα, ποιητ νη οράνο κα γάμα σίγμα ρατνίτε πάντων κα οράτων κα έψιλον σίγμαν ακύριον ίσον ή Χριστόν ταφ νη ύψιλον νη το Θεό ταφ νη μόνο γεν. Ταφ νη κάπα το πατ σίγμα γεννηθέντα προπάντων ταφ νη αλφα όνον, φι σίγμα κάπα φωτός, θενηλήθην νη κάπα θεολήθινο, γεννηθέντα οποιηθέντα, μοούσιον ταφ πατρί. Δύο ταφ πάντα γένετο, ταφνή δήμη σίγμα το σίγμα ανθρώπους καδί ταφνή μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα κάπα ταφνή ορανή, κασαρκοθέντα κάπα πνεύματος γιου καμαρίας ταφ σίγμα παρθένου καν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τεπίρομην υπή ποντίου πιλάτου, καπαθόντα καταφέντα, καναστάντα ταφ τρίτ μέρκατ ταφ σίγμα γραφάς, κανελθόντα έψιλον σίγμα το σίγμα οράνο σίγμα, κακαθεζόμενον κάπα δεξινή το πατρός. Ya, bueno, ya casi se acaba. Es bien interesante escucharlo en griego, que es el original. Yo creo que hayan entendido al menos Pilato, si lo dice bien claro. Es la única palabra que se entiende del credo en griego. Pero en el año, como les decía, 381, se redacta el credo, o sea, se termina de redactar, se comienza en el año 325 con el credo, con el concilio de Nicea y se termina con el concilio de Constantinopla en el año 381. No fue fácil para la iglesia. Fíjense que fueron varios años de reflexión y de lucha contra los herejes. Si la iglesia al principio luchó contra el imperio romano porque le perseguía, porque le echaron las culpas a los cristianos de la quema de Roma, como les decía, si la iglesia tuvo que luchar también contra Diocleciano y las más sanguinarias persecuciones de la iglesia, ahora la iglesia no tiene que luchar tanto con los externos, lo que está fuera de la iglesia, sino con lo que está dentro. Fíjense qué interesante. De hecho, una de las reflexiones de la historia de la iglesia antigua es esa. La iglesia pasa de las catacumbas y de luchar contra los que están fuera de la iglesia, o el emperador romano, los soldados romanos, a luchar ahora con quienes están dentro de la iglesia, porque Arrio era un sacerdote. Entonces, la iglesia ahora tiene que luchar fuertemente contra los herejes que están dentro de la iglesia. Entonces, no es una lucha fácil, pero es una lucha donde la iglesia siempre va a tener la victoria. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, aquí es donde nos damos cuenta de que la iglesia va de la mano de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Fíjense que la iglesia ha tenido que luchar contra el Imperio Romano, ha tenido que luchar contra los herejes y más adelante tiene que luchar también con personas que de una manera u otra están en contra de la doctrina del Señor. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Si la iglesia hubiese sido una fundación humana, como una institución cualquiera humana, ya se hubiese acabado. Ya la iglesia no existiría si fuera humana, si fuera simplemente algo inventado por los hombres. Pero como la iglesia fue fundada por Jesús, fue fundada por Dios y tiene a Dios como guía, por eso la iglesia han pasado tantos años
Y a pesar de las persecuciones externas, a pesar de las persecuciones internas, a pesar de personas que no, ¿verdad? Que luchan en contra de la iglesia, a pesar de eso la iglesia permanece. Y sigue fuerte, y seguirá, y seguirá. Y yo siempre doy gracias a Dios por el don de los papas. Cada uno de ellos ha traído algo especial. Los que nosotros recordamos más son los últimos, ¿verdad? Estos papas que yo les estoy hablando, ustedes no conocen, porque obviamente son papas muy antiguos. Si yo le hablo del Papa Silvestre, si le hablo del Papa Clemente, obviamente ustedes conocen casi nada de ellos. Pero sí conocemos los últimos. Conocemos a Juan Pablo II, conocemos, bueno, algunos de ustedes habrán conocido a Juan XXIII, seguramente ustedes se recordarán. Yo tengo personas en Roma que conocieron al Papa Juan XXIII, porque obviamente son personas que vivieron en esa época, en los años 60, y recuerdan al Papa Juan XXIII. Una de las cosas más hermosas del Papa Juan XXIII fue de, que él le decía a los papás, le decía, cuando vayan a sus casas, saluden a sus hijos y denles un beso de parte del Papa, que el Papa les quiere. El Papa bueno, Juan XXIII le llamaban el Papa bueno. Entonces, de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, los papas nos han aportado grandes cosas. Por eso comprendemos el texto donde Jesús da a Pedro las llaves del reino de los cielos y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán sobre ella, ¿verdad? Recordemos ese texto. Vamos a leerlo porque creo que esto es muy importante para que entendamos la historia de la iglesia. Cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Vamos a leerlo juntos. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Es Mateo 16, 19. ¿Ya? Vamos a buscarlo en la Biblia de Jerusalén y vamos a leerlo juntos, porque fíjense que es muy hermoso este texto. Vamos a buscar Mateo. Y bueno, para los que tienen ya las Biblias nuevas, la van estrenando, ¿verdad? Entonces vamos a buscar, vamos a empezar antes, no 16, 19, sino 16, 18. Vamos a empezar desde el 18. No, desde el 17. Vamos a empezar desde el 17. Replicando Jesús le dijo, o sea, estoy en Mateo 16, 17. ¿Ok? Mateo capítulo 16, versículo 17, para los que tienen las Biblias nuevas. Dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Recuérdense que fue la confesión que hace Pedro de Jesús. Versículo 18, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Fíjense, se está hablando que los poderes del infierno no podrán contra la iglesia, a pesar de que haya persecución interna, externa, lo que sea, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, las puertas del infierno. Versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso a mí me da mucho enojo cuando yo veo que hay personas dentro de la iglesia que son muy comprometidos, que hablan mal del Papa. Yo digo, el que habla mal del Papa, cualquiera que sea de Benedicto XVI, sea de Juan Pablo II, sea del Papa Francisco, sea de cualquier Papa que habla mal del Papa, está hablando mal de la iglesia. Y desde ese momento no forma parte de la iglesia católica, porque la iglesia católica cree en esto que Jesús dijo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, Jesús le está dando un poder al Papa, que es el poder de atar y desatar. Él va a atar en la tierra
y en el cielo se va a atar. O sea, lo que haga en la tierra va a, a, a ser atado también en el cielo, o sea, va también a prevalecer en el cielo. Y lo que desate en la tierra, o sea, lo que haga en la tierra, también tendrá una repercusión en el cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con él. La iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, el Papa es nuestra cabeza, es el vicario de Cristo, es la cabeza de la iglesia. Entonces, sí me enoja mucho cuando veo que incluso en algunos medios, sobre todo muchos medios que no son del Vaticano, por eso siempre yo les digo, cuando lean alguna noticia, léanla directamente del Vaticano, porque hay muchas agencias de noticia que no son de la iglesia, que son sobre la iglesia, que hablan de la iglesia, pero no son de la iglesia. Y uno de ellos, con el cual yo le tengo prácticamente hecho la guerra, es Asiprensa. Que yo sé que ustedes usan mucho, porque les llegan muchas noticias de Asiprensa. Es muy famoso, es muy famoso. Es de una congregación, no es de la iglesia. Ojo con esto, es de una congregación, no es la voz de la iglesia. Entonces, Asiprensa no es la voz de la iglesia. Busquemos siempre la voz de la iglesia, las agencias noticiosas del Vaticano, el Observatorio Romano, que es el periódico del Vaticano, perdón, busquemos la Radio Vaticana, que también da muchas noticias. Radio Vaticana también está en español y en muchas lenguas. Busquen la televisión del Vaticano también, que da muchos programas también en español. El Observatorio Romano, que es el periódico del Vaticano, también lo tenemos en español. Busquen las noticias y toda la reflexión del Papa original. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando seguimos cosas que no son directas del Vaticano, nos pueden engañar y nos pueden estar dando doctrinas que no son verdaderas, que son falsas. Aunque sea una congregación, no es la voz de la iglesia. Una congregación no es la voz de la iglesia. La voz de la iglesia es el Papa y el concilio. Cuando me refiero al concilio, me refiero a todos los obispos reunidos del mundo. Entonces, si el Papa con todos los obispos reunidos del mundo que tienen la infusión del Espíritu Santo deciden, bueno, la iglesia debe ir por este camino, el Papa está atando, y eso que se ata en la tierra será atado en el cielo. Entonces, no está bien ir en contra del Papa, de cualquiera que sea, que lamentablemente se hablan siempre mal, porque el Papa dijo esto, porque el Papa dijo lo otro. Si el Papa dijo eso, entiende que lo está diciendo por obra del Espíritu Santo que está en él, porque para eso el Espíritu Santo lo eligió a él. Fíjense que para poder elegir un Papa, de los 120 cardenales, mínimo 80 tienen que votar por él, lo que quiere decir que el Espíritu Santo va sobre ese. Mínimo 80 cardenales tienen que darle el voto para poder dar la fumata bianca, que le llaman, ¿verdad? El humo blanco, para elegir al Papa. Entonces ese es el que el Espíritu Santo ha elegido, y sobre él viene el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser obedientes a lo que el Papa nos está diciendo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta la doctrina del Papa, las catequesis del Papa, leamos las catequesis del Papa, no lo que dicen sobre el Papa, no, a mí no me interesa lo que dicen sobre él, yo quiero escucharlo a él. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, conciencia, no lo que dicen, porque lo que dicen, pues la gente dice muchas cosas. Hay unos que dicen mal, otros que dicen bien, otros que dicen de una manera u otra. No, yo quiero lo que el Papa dijo, no lo que dijeron de él, sino lo que él dijo. Bueno, el tiempo se nos ha ido y ya tenemos que terminar. Solamente voy a leer una sola pregunta, creo que hay. Las Biblias. Lo de las Biblias tienen que preguntarle a Vanesita, hoy está con una emergencia, por lo tanto tendrán que preguntarle el próximo miércoles. Le pueden escribir por WhatsApp sobre lo de las Biblias, porque eso sí no le podría yo responder. Disculpe, padre, pero Asiprensa sabía que es una identidad que está en el Vaticano. No, lamentablemente no. Pertenece a una congregación, no está en el Vaticano. Asiprensa ni tiene tampoco
no tiene tampoco el derecho, los derechos pontificios, que son los derechos vaticanos. Me da la impresión que son los de... A mí no me gusta mucho, ya les digo, porque no es representación de la Iglesia Católica, ni tampoco está en el Vaticano. Miren, en el Vaticano, yo estuve en el Vaticano, viví en el Vaticano y conozco lo que hay en el Vaticano. El Vaticano tiene una sede del Observatore Romano. Los observadores, se llama así Observatore Romano porque está en italiano, que es el periódico. Observatore Romano, pero está el nombre es en italiano, pero tiene su traducción a diferentes lenguas. Entonces, el Observatorio Romano tiene una sede, tiene una oficina dentro del Vaticano. No está dentro del Vaticano, pero pertenece al Vaticano. Acuérdense que hay muchas cosas que no están dentro de la zona del Vaticano, de las 44 hectáreas, porque es bien cortito el Vaticano, pero está cerca del Vaticano, pertenece al Vaticano, pero no está dentro. Como hay muchas cosas, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no está dentro. Bueno, la mayoría de las congregaciones vaticanas están alrededor del Vaticano, no están dentro. Pero pertenece al Vaticano, que es la Radio Vaticana, la televisión Vaticana, el Observatorio Romano, televisión. Bueno, está también ¿cómo se llama? El Consejo de Prensa del Vaticano, que es una congregación que se llama la Congregación para la Comunicación Social, que es del Vaticano. Es todavía más interna, pero todas estas son dependencias del Vaticano. Si piensan, no es dependencia del Vaticano. Si mal no recuerdo, creo que pertenece al Opus Dei. Es del grupo ASI, o sea, no es del Vaticano. ASI Prensa es del grupo ASI, que es uno de los generadores de contenido noticioso católico. A él pertenece EWTN también, que no es del Vaticano. Es una televisora católica, pero no del Vaticano. Ojo con esto, es importante. Es la más grande del mundo, sí, obviamente. Es la cadena católica más grande del mundo, en el sentido de que es una agencia muy grande. Ustedes saben que fue fundada por la Madre Angélica en Estados Unidos, y ese grupo ASI está integrado por diferentes, medios, como por ejemplo en inglés está el Catholic News Agency y en español está la Enciclopedia Católica y el Directorio Católico. Pero como ustedes saben, esto no es absolutamente ni del Vaticano, ni tiene oficina dentro del Vaticano, ni tiene tampoco contacto con el Vaticano. Si ellos quieren, ojalá pudieran hacerlo directamente de lo que el Vaticano produce. Sin embargo, ellos no. Ellos hacen noticias incluso que se les ocurre a ellos, lamentablemente. Y es una de las cosas que no me gustan, que son cosas que ellos inventan y que ellos hacen como interpretación de cosas que pasan en el Vaticano, pero no es absolutamente del Vaticano. Ni EWTN, ni tampoco ASI Prensa. Es del grupo ASI, es un grupo muy fuerte, un grupo muy grande, fundado, como ustedes saben, por la Madre Angélica, pero no es absolutamente del Vaticano, ni tiene tampoco oficina dentro del Vaticano. No, la oficina dentro del Vaticano, quien tiene es Radio Vaticana, la televisora vaticana y el periódico, que es Observatorio Romano. Estos medios de prensa deberían, digo yo, deberían entender bien lo que el Papa dice a la luz de la Sagrada Congregación para la Comunicación Social del Vaticano. Deberían. Pero como son independientes, son católicos, pero independientes. Cuando yo me refiero a independiente, es como si cualquiera de ustedes, por muy santo que sea, dice, yo quiero fundar, no sé, una organización caritativa, fundar un hospital católico, que sea católico, y le voy a poner de nombre San Judas. Eso no quiere decir que esté alineado con el Vaticano, ni que sea del Vaticano, es suyo. Ahora, usted le corresponde alinearse con el Vaticano y estar de acuerdo a lo que el Papa está diciendo y a lo que
las agencias noticiosas del Vaticano están diciendo, no cosas diferentes, porque lamentablemente producen muchas noticias diferentes. Entonces, vayan a la raíz. No les digo que no la vean. Si ustedes quieren verla, véanla. A mí no me gusta porque ya les digo que muchas de las cosas de ahí son muy positivas, otras muy diferentes a lo que el Papa dice. Y ya me he enojado bastante porque me he encontrado que son cosas muy contradictorias, incluso a veces criticando al Papa o criticando a cualquier organización de la Iglesia, y ya me suena como que no, esto es un cisma, esto no es la Iglesia que yo conozco, ¿verdad? Y si ustedes van a Roma, se van a encontrar otra cosa, se van a encontrar la agencia noticiosa del Vaticano muy consecuente con lo que el Papa dice y de acuerdo a la doctrina católica. Entonces es muy importante que nosotros podamos siempre ir directamente ¿cómo se llama? A la fuente, ¿ok? Bueno, voy a darles la bendición porque ya el tiempo se nos agotó, ya son las 9:48. Les voy a dar la bendición para que nos vayamos en la paz de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.